vida a otras personas también. Gracias por cada persona que se expone hoy a este ambiente de luz, a este ambiente de revelación. Y pedimos, Señor amado, que tú puedas permitir que no solamente hoy quedemos con esta palabra expuesta, sino que sea una plataforma para poder seguir trabajando y construyendo, Señor amado, de acuerdo a la medida de entendimiento que cada uno de nosotros tenemos en Dios, Señor amado. Permite, Señor, que nos presentemos como obreros fieles, de que todo aquello que nos entrega podamos ser fidedignos, podamos ser fieles a la asignación presente y podamos, Señor amado, ser hombres y mujeres que somos obreros aprobados, que no tenemos nada en absoluto de qué avergonzarnos. Así que te damos gracias, recibe la gloria, la alabanza, la exaltación, recibe tributo a ti, al único Dios verdadero, a Jesucristo, nuestro amado Señor. Muchísimas gracias. Amén y amén. Amén. Amén, amén. Ay, bienvenida. Creo que se conectó Rosy también por allí. Bueno, la gente se va conectando poco a poco. Hoy queremos tener un tema, digamos, de mucha reflexión, porque vamos a hablar del pacto, pero también vamos a hablar sobre los conflictos no resueltos. Y los conflictos no resueltos tienen que ver con aquello que nuestra alma no está viendo en el presente, lo que ya Cristo en la consumación de la cruz lo resolvió. Es decir, que todas aquellas cosas que experimentamos como la culpa, el rechazo, la vergüenza, la falta de perdón, la podemos postular como conflictos no resueltos en el alma, ya que el alma no puede dilucidar, no puede ver con claridad lo que ya fue resuelto en la cruz, ¿no? Entonces, no sé si comenzamos. ¿Les parece bien? Sí, Estamos tomando nota. Bien, entonces, hace algún tiempo, en una de las clases anteriores, yo comentaba que en el antiguo pacto es el Antiguo Testamento, Dios siempre hizo pacto con hombres, humanamente hizo pacto con hombres, ¿no? Digamos, hizo pacto con Abraham, hizo pacto con Moisés, hizo pacto con Jonás, hizo pacto con David. Es decir, en el antiguo pacto Dios hizo pacto con hombres, pero cuando nosotros nos contextualizamos al nuevo pacto, vemos que Dios no hace pacto con hombres, Dios hace pacto con su Hijo, ¿no? Es un pacto de amor entre el Padre y el Hijo, Jesús, ¿ok? Porque Jesús era el Cordero que quita el pecado del mundo. Jesucristo era el único que podía cumplir la justicia del Padre en la tierra. De tal manera que teniendo esas características y teniendo esas virtudes, el Padre hace pacto con el Hijo, ¿no? Ahora, ¿por qué estoy comentando todo esto? Porque nosotros, Ernesto, Rosy, Yoldelis, María, Esteban, Liz, todos los hombres que un día decidimos entregar nuestra vida al Señor. Señor, entra a mi vida, toma el control de mi vida, hazme el hombre y la mujer que tú quieres que yo sea, que fuimos redimidos por la sangre preciosa vertida en la cruz. Nosotros fuimos introducidos a ese pacto no por nuestros méritos, no es por obra para que nadie se gloríe. Fuimos introducidos en ese pacto por causa de los méritos de Cristo. ¿Ok? Y esto es bien importante entenderlo. O sea, el Padre me ve a mí justificado por causa del Hijo. El Padre me ve sin pecado por causa del Hijo. Entonces, por eso es importante saber qué obtuvimos en el pacto. El salmista David, teniendo quizás un pespunte de luz en el Salmo 25:14, Salmo 25:14, voy a leerlo parafraseado porque no lo tengo a la mano, dice, la comunión íntima del Señor es con los que le temen y a ellos el Señor da a conocer su pacto. Estaba David como teniendo una visión acerca del pacto de la gracia. Y realmente cuando el Padre hace pacto con el Hijo, nosotros por mérito de Cristo somos introducidos en el pacto. Ahora cuando el Padre me ve a mí, ve al Hijo, no me ve directamente a mí. Mi justificación, una de las cosas que el libro de Efesios capítulo 1 resalta, que somos aceptos en el amado. Y yo creo que la frase aceptos en el amado
debe ser una frase que debe como que martillarse, debe remacharse en nuestras vidas, en nuestro ser integral, debe ser cincelada con punta de diamante en nuestro ser integral, porque es una frase que nos libera, es una frase que nos salva, es una frase que nos da, que nos regenera en el espíritu, porque ser acepto en el amado es la posición de gobierno, la posición de autoridad y la posición de poder que tenemos como hijos e hijas de Dios, ¿no? De tal manera que esa expresión aceptos en el amado está dentro del marco del pacto entre el Padre y el Hijo, donde yo que estaba exento de la vida de Dios, yo que estaba muerto en delitos y pecados, fui trasladado del reino de las tinieblas al reino de luz de su amado Hijo y fui introducido por los méritos de Cristo en el pacto. Y dentro del pacto entre el Padre y el Hijo, que es un pacto de amor, yo, Ernesto Rodríguez, soy acepto en el amado. ¿Ok? No hay más nada. O sea, la gracia en nosotros se revela con la expresión aceptos en el amado. ¿Por qué aceptos en el amado? Porque cuando a mí se me revela de manera profunda en mi espíritu que yo soy acepto en el amado, no hay temores, no hay miedos, no hay incertidumbre, no hay desesperanza, no hay rencores, no hay intriga. Ya todo lo que se resolvió en la cruz se revela a mi vida y se hace una verdad a mi vida y camino por esa verdad. ¿Ok? Entonces es bien interesante porque, digamos, dentro del pacto, cuando se nos revela el pacto, cuando el Padre nos da a conocer su pacto, hay dos cosas interesantes que habla Efesios capítulo 1, del versículo 3 al 7. Dice que nosotros fuimos introducidos y habla de las riquezas de su gloria. La riqueza de su gloria tiene que ver con que ya fui salvado, con que ya fui redimido, ya fui perdonado, ya fui justificado, ya fui regenerado por el Espíritu Santo de Dios, ya tengo una vida nueva. Y esas son las riquezas de su gloria, de su gracia, perdón, tiene que ver con lo que obtuve como intercambio glorioso sucedido en la cruz del Calvario. Pero también habla acerca de la gloria de su gracia. Y la gloria de su gracia tiene dos variables importantes. La gloria de su gracia tiene que ver con que yo, Ernesto Rodríguez, fui hecho adoptado hijo. Ya no soy huérfano. Ya la orfandad no tiene parte en mi vida. ¿Ok? Lo que cobra sentido en mi vida es la paternidad del Padre. Por eso en el antiguo pacto Dios se revelaba como Jehová de los ejércitos, como el gran Jireh, como Jehová Nisi, como Jehová Shalom, como Jehová Sabaoth, como el gran Shaddai. Pero en el nuevo pacto Dios no se revela de esa manera, Dios se revela como Padre, porque Dios quiere que los hijos que hemos sido adoptados como hijos podamos experimentar la paternidad del Padre, porque el Padre afirma, porque el Padre da identidad, porque el Padre trae seguridad, porque el Padre protege, porque el Padre endosa, porque el Padre sustenta, el Padre ama. Es decir, cuando se revela la paternidad de Dios a mi vida en el nuevo pacto, yo estoy completo en Cristo. El Padre para mí es todo. Sí, sí me estoy escuchando bien. Quiero ver manos levantadas si me estoy escuchando bien. Sí me estoy escuchando bien. Sí, tío, aquí te estamos escuchando. Ok, ok. Entonces, vean esto y hablando desde el contexto de los conflictos no resueltos, ¿ok? Voy a comenzar desde la realidad humana, desde la existencia humana. En la vida nosotros tenemos por lo menos eventos, hay eventos de vida. Sí, se escucha bien, dice Yoldelis. Gracias, Yoldelis. Ajá, hay dos tipos de eventos traumáticos que nos suceden en la vida. Y voy a explicar esto desde la condición humana, desde la realidad humana, porque para poder entender yo lo que alcancé en la cruz, debo primero entender mi condición humana. Y en la vida nuestra, en la cotidianidad de la vida, en la existencia nuestra, hay por lo menos dos tipos de eventos. Están los eventos que nos suceden en la vida porque sencillamente fueron eventos que diseñamos en el pasado. Como dice Gálatas capítulo 6, dice que todo lo que el hombre sembrare, esto también recoge, va a cosechar. De tal manera que muchas veces el proceso de vida
muchas veces la situación de vida que estoy experimentando no es culpa del sistema, no es culpa de la política, no es culpa de la cultura, no es culpa de mis padres, no es culpa de Dios, no es culpa de los demonios. Sencillamente estoy recogiendo lo que yo sembré en el pasado. Si yo en el pasado sembré discordia, sembré disensiones, pleitos, contiendas, herejías, intrigas, chismografía, rencor, bueno, en el presente voy a estar recogiendo indefectiblemente lo que sembré. Entonces, esos eventos los diseñamos nosotros. De tal manera que yo soy en el presente la suma de las decisiones que tomé en el pasado y seré en el futuro la suma de las decisiones que tomé yo en el presente. De tal manera que no puedo adjudicarle a Dios que este versículo bíblico que usamos evangélicamente, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A veces nos suceden cosas, no es porque estamos amando a Dios, es porque en el pasado sembramos y en el presente estamos recogiendo. Ese tipo de evento produce en nuestras vidas fricciones, producen, digamos, quebrantos, producen dolor, roces en nuestras vidas que, bueno, impiden que podamos gozar de una comunión exitosa en el Señor. Ese es el primer tipo de evento que sucede a todo ser humano. Lo que sembramos en el pasado, estamos recogiendo en el presente. Pero el segundo tipo de evento que nos sucede en la vida son los eventos fortuitos, los eventos que nadie pidió, que no esperábamos en la vida. Eventos que llegaron como vientos, como ríos, eventos que llegaron como fuego abrasador y nos golpearon en la vida. Nunca pedimos ese tipo de evento. Pareciera, haciendo un análisis comparativo, pareciera ser que el universo mismo conspiró contra nosotros, que la misma naturaleza se volteó contra nosotros y comenzamos a experimentar un evento que nos cambió la historia, nos cambió la vida. E igualmente, como el primer evento, este segundo evento produce también dolor en nuestras vidas, producen quebranto. ¿Ok? Ambos eventos, sea el evento que diseñamos por nuestras decisiones erróneas y no acertadas en el pasado, o sea sencillamente porque un evento fortuito vino y nos causó choque, nos causó quebranto en nuestras vidas, estos dos eventos producen procesos en la vida. ¿Ok? Ahora, es interesante que Dios no diseñó el proceso para que nosotros pudiésemos vivir en el proceso. Nosotros como hijas e hijos de Dios tenemos prohibido terminantemente habitar y hacer habitación en los procesos. Los procesos, al igual que el desierto, Amén. los procesos, al igual que el desierto, en los hebreos, fue un lugar de transición. Los procesos son el lugar donde Dios cincela nuestro llamado, donde Dios trata con nuestro temperamento, donde Dios permite que a través del quebranto del dolor nuestro carácter sea profundizado. ¿Ok? Pero nunca jamás el proceso en la vida es para vivir. Por eso tenemos prohibido vivir eternamente en el proceso. Ahora, es interesante que los procesos, cuando Dios está en el asunto, los procesos tienen que ver como que se postulan como ambientes de perfeccionamiento. Ambientes de perfeccionamiento. Yo decía el domingo a la iglesia en Venezuela, le expresaba un pensamiento que no es mío, es un pensamiento del escritor contemporáneo John Maxwell, que habla sobre la temática del liderazgo cristiano. Él en uno de sus libros, él expresa una premisa y él dice más o menos, no recuerdo muy bien, pero la voy a parafrasear, dice, cada vez que te caigas en la vida, cada vez que te caigas en la vida, trata de recoger algo que te sirva para superar las próximas caídas en la existencia humana. Y es que de eso trata la vida. Nadie nunca nos prometió un evangelio libre de persecuciones, un evangelio libre de situaciones en la vida. Nunca. Si alguien nos presentó un evangelio Candy Candy, Winnie Pooh, la montaña rosada y los ositos maravillosos, pues ese alguien nos mintió, porque el mismo Señor Jesús, hablando a sus discípulos, dijo un pensamiento que hasta el día de hoy es una verdad a la vida de todo ser humano. Dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confía, yo he vencido al mundo. Lo más importante es pensar
que independientemente de que el proceso que yo estoy viviendo sea un proceso porque ha sido consecuencia de lo que sembré en el pasado, o sencillamente estoy viviendo un proceso porque me llegó un evento de vida que no esperaba, que nunca sembré, que nunca pensé experimentarlo y llegó a mi vida y tuve que enfrentarlo. Definitivamente ambos procesos van a producir en nosotros, van a producir, si no lidiamos correctamente, y estoy hablando como cristiano y estoy hablando como desde la perspectiva de que somos hijos e hijas de Dios, debemos aprender a abordar los procesos de vida. Debemos aprender cómo abordar los conflictos no resueltos. Tenemos que aprender a cómo lidiar con la ofensa. Tenemos que aprender a cómo lidiar con la calumnia, con el oprobio, con el sentimiento de rechazo, con el sentimiento de vergüenza, porque de no hacerlo de manera correcta, de yo no operar desde el espíritu correcto en medio de mi proceso de dolor, esos procesos de dolor van a producir heridas, van a producir traumas, van a producir, digamos, improntaciones, van a producir paradigmas, y ya decíamos que un pensamiento paradigmático es una estructura de pensamiento que se postula rígida, que se postula inflexible y que no se sujeta a los cambios que Dios quiere para nosotros. De tal manera que las heridas, los eventos no bien tratados, las ofensas no bien lidiadas, van a producir en nosotros heridas, dolores no atendidas, a traumas que indefectiblemente van a retrasar nuestro propósito en Dios en la tierra. Por eso es importante como yo, como hijo de Dios, que estoy introducido dentro del pacto de la gracia, donde por los méritos de Cristo fue introducido en el pacto, y que dentro del pacto tengo todo lo que necesito para caminar en victoria, pero debo aprender a cómo abordar mi alma en términos o frente a todo el sistema y la cultura de ofensa que tengo que vivir a diario en mi vida. Entonces, todo este tipo de tracciones del alma, como heridas, traumas, improntaciones, todo esto retrasan nuestro propósito en Dios. No pueden abortar el propósito en Dios, porque el propósito de Dios no se aborta, porque el propósito de Dios ni le pertenece al enemigo, ni le pertenece al sistema, ni nos pertenece a nosotros, le pertenece a Dios. Pero nosotros sí podemos retrasar el propósito eterno de Dios en la tierra a causa de no tratar bien con la ofensa, con las heridas y con los dolores no atendidos. ¿Ok? No sé cómo estamos allí. No sé cuántos están recibiendo. Recibiéndote. Ok, bien. No hay que vivir en el Entonces, desierto. yo fíjate que el domingo estuve trabajando con la iglesia en Venezuela sobre esta temática, y yo soy un personaje que conocemos bien desde el punto de vista bíblico. Ok, ya va un segundito. Está Vigneri. Vigneri, bienvenida al grupo, Vigneri. Bien. Gracias. Qué bueno que está Vigneri. Entonces, fíjense bien, sean que los eventos de la vida los diseñamos nosotros por nuestra mala cabeza en el pasado, por nuestras malas decisiones, o quizás cosas que hicimos desde una óptica errónea, intencionalmente o no intencionadamente, pero estamos recibiendo consecuencias de eso. O sea, muy bien que los eventos que estoy viviendo sencillamente son fortuitos, vinieron, quebrantaron nuestras vidas, de tal manera que ambos procesos van a producir en nosotros heridas, dolores no atendidos, todas las distracciones del alma van a ser producidas y que van a atentar contra nosotros para retrasar el propósito eterno de Dios en nuestras vidas. Entonces decía que hay una historia de un niño en la Biblia, en el Antiguo Pacto, un niño de 5 años, que ese niño nunca pidió exactamente vivir una tragedia, nunca jamás la vivió, esperó vivirla. De hecho, no tenía la conciencia todavía de lo bueno y lo malo. No sabía exactamente su posición que tenía, pero este niño era un príncipe. Este niño era el nieto del rey Saúl, era el hijo de Jonatán, hijo del rey Saúl. Por lo tanto, era un niño que nació en palacio, nació con todos los placeres de palacio, y este niño tenía un nombre. Y es interesante que en la Biblia los nombres tienen que ver con la historia de la persona. Siempre
Dios supedita el nombre a la historia, lo asocia a la historia de esa persona. De tal manera que este niño se llamaba Mefibosé. Mefibosé, curiosamente, significa el que tiene boca de vergüenza. Ese es el nombre de Mefibosé, el que tiene boca de vergüenza, y también connota en el pensamiento el que habita en lugar de vergüenza. Atención que estamos hablando de la realidad de la condición humana, que es una verdad o es una realidad subjetiva, y estamos hablando de la posición que tenemos en el pacto. La posición que yo tengo en el pacto en Cristo es mucho mayor que mi realidad que pueda estar viviendo. La verdad de Dios es mayor, plenamente mayor que mis procesos de vida. ¿Ok? Entendiendo que mis procesos de vida son temporales. Hay un principio y un fin en mi proceso, pero mi posición eterna, lo dice, valga la redundancia, es eternal. De tal manera que Mefibosé, en la condición humana, su nombre significaba boca de vergüenza, y en la connotación del pensamiento bíblico también se supedita o se asocia literalmente a alguien que habita en un lugar de vergüenza. Ahora, yo quiero que usted rompa un paradigma y no piense en el lugar de vergüenza como un lugar geográfico. ¿Ok? Decíamos que los asuntos espirituales tienen que ver con ámbitos. Por ejemplo, la pobreza no es no tener bienes materiales. La pobreza es un ámbito de pensamiento, es un ámbito espiritual. La miseria es un ámbito espiritual. Los sentimientos de rechazo son ámbitos espirituales. Los sentimientos de vergüenza, la falta de perdón, los sentimientos de autolástima, los sentimientos de autocompasión, los sentimientos de víctima, los sentimientos de conmiseración, ese sentimiento de persecución que a veces tenemos, los complejos, las inseguridades, los sentimientos de culpa, los sentimientos de autocondenación, la intriga, la lujuria, todos estos aspectos que están en el alma son ámbitos, son lugares espirituales donde se convierten en semilleros para que el enemigo opere, para retrasar, desdibujar o distorsionar nuestro propósito en Dios. ¿Ok? Entonces yo quiero que usted piense que Mefibosé, su nombre era boca de vergüenza, y que Mefibosé mentalmente, su estructura de pensamiento era una mentalidad desértica, una mentalidad de esclavitud, porque sus pensamientos estaban completamente cautivos. Y si nuestros pensamientos están plenamente cautivos, es interesante que nuestros sistemas emocionales también estarán plenamente cautivos. Si el sistema, el proceso de vida, el quebranto, el dolor, el proceso de roce que nos causó fricción en la vida, no aprendemos a lidiarlo de forma correcta y lamentablemente nos quedamos en ámbitos de fracaso, sencillamente todo esto va a conspirar contra nosotros para desdibujarnos el propósito eterno de Dios en nuestras vidas. ¿Ok? No sé si estamos claros con esto, si estoy hablando muy rápido o si todos estamos obteniendo la información adecuada. ¿Cómo estamos allí? ¿Cómo? La tía ahí dice que estamos hablando muy rápido. No, bien, excelente. Ok, entonces fíjense bien. Es interesante que Mefibosé, recuerdo un pasaje que está en 2 de Samuel 9:7, donde ya Mefibosé está adulto, y ya vamos a hablar un poquito de la historia de Mefibosé, pero estoy tratando de abordar la historia de este personaje para poder nosotros sentarnos en qué alcanzamos nosotros al ser introducidos en el nuevo pacto en Cristo. ¿Ok? Ahora bien, en 2 de Samuel capítulo 9, versículo 7 en adelante, está en el contexto donde David ya como rey y Mefibosé como adulto, el rey manda llamar a Mefibosé, lo lleva a su castillo, a su palacio, y allí David habla con Mefibosé y textualmente le dice, y le dijo David, no tengas temor, porque yo la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre. Y tú, Mefibosé, vas a comer siempre en mi mesa, y
él cuando recibió estas palabras, atención acá, que es muy importante, cuando Mefibosé recibe estas palabras, se inclina en el piso y dice, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? No sé si están captando la expresión de Él Mefibosé. era inválido, ¿no? También, algo así. Era lisiado de los pies, ya vamos a contar la historia. Pero el proceso que él experimentó a los 5 años, que lo dejó lisiado de los 2 pies, él creció y no lidió bien con el proceso. No lidió bien con el evento de vida, con el trauma, no lidió bien con el dolor, no lidió bien con los eventos que vinieron que él no esperaba y por no lidiar bien con la ofensa, con el sistema, con los ambientes, creció y todo lo que Mefibosé hablaba y todo lo que Mefibosé pensaba y todo lo que Mefibosé hacía, siempre lo hacía desde la óptica y desde la plataforma de sus propias heridas y de sus propios dolores no atendidos. Un líder de Dios, un hombre de Dios, una mujer de Dios, y estoy hablando integralmente, no solamente estoy hablando de pastores, estoy hablando de cualquier persona que lidera en una iglesia, en una congregación, y que le hayan dado alguna asignación presente para que glorifique a Dios a través de su ministerio, ese líder o esa mujer o ese hombre nunca jamás debe liderar desde la óptica de los traumas, desde la óptica del dolor, de las heridas, porque nunca hará una buena praxis. Y es importante que el líder de Dios, el hombre y la mujer de Dios que lideran, estén no completamente sanos en la perfección desde la óptica humana, sino que estemos cada día en ambientes de perfeccionamiento para que nos consigamos hallados fieles a la asignación que Dios nos mandó a llevar en la tierra, de tal manera que tratamos con vida. Y a través de mi praxis ministerial, a través de mi práctica del llamado, a través de mi práctica de mi asignación al ministerio, yo puedo producir, puedo transferir vida, porque soy un hombre que vivo sanando mi corazón, o sencillamente soy un hombre que puedo transferir muerte porque no he aprendido a lidiar bien con los traumas y las heridas del pasado. Yuhu. Amén. Veo muy callado esto, ¿vale? Hace falta Yuri por ahí, ¿vale? A ver. Ya se está agregando Aldo y Gabriela. Ahora, Bravino, fíjense, es interesante que esa expresión de Mefibosé cuando dijo a David, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Refleja, contextualizando este pasaje, porque lo que estamos haciendo es sacar los principios encapsulados en el antiguo pacto, sencillamente para llevar una verdad eterna en el nuevo pacto. Esta expresión, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Refleja la expresión y refleja la manifestación de una sociedad actual que vive marcada por muchos Mefibosé. Mucha gente que son cristianos, que son evangélicos, que son hijos de Dios, e inclusive que tienen responsabilidades en una congregación, viven con la mentalidad de Mefibosé, trabajando desde la plataforma de sus propias mediocridades, de sus propias heridas, dolores no atendidos, y están elaborando, están haciendo, y lamentablemente podemos decir como un pensamiento de premisa que no es qué tanto yo hago para el Señor, sino cuánto fidelidad yo contengo en mi corazón en lo que Dios me mandó a hacer. Un corazón incorrecto no puede presentar un servicio correcto a Dios, nunca jamás. De tal manera que hay mucha gente, una sociedad marcada por muchos Mefibosé, que actúan, hablan y hacen desde la plataforma de los traumas y desde la plataforma de las heridas. Por ejemplo, una cultura social de los Mefibosé, podríamos decir, haciendo una analogía, hay cientos y miles de Mefibosé que son hijos de Dios, que un día dijeron, Señor, entra a mi vida, toma el control de mi vida, hazme el hombre, la mujer que tú quieres que yo sea. Tienen un tremendo llamado, un tremendo ministerio, pero lamentablemente en su corazón hay falta de perdón, hay estrés, hay fatiga, hay ansiedad, hay incertidumbre, hay desesperanza, hay intrigas, hay chismografía, hay disensiones, pleitos, divisiones, y nadie desde la plataforma de las heridas puede producir vida ni en sí mismo ni en otras personas, nunca jamás.
Tío, una pregunta. Hola, soy Rosy. ¿Quién está hablando? Rosy, Ah, Rosy. sí, la pregunta, tío, que tengo es, una persona con estas características de Mefiboset, ¿qué frutos en su ministerio puede tener si es una persona, un líder que está con ese tipo de sentimientos? ¿Cuáles son los frutos en su ministerio que él puede tener? Bueno, te voy a hablar un poquito radical, pero desde la óptica del amor, Rosy. Una persona con heridas nunca puede producir fruto. Una persona con heridas puede producir resultados en su esfuerzo humano, pero fruto desde la concepción del pensamiento de Dios, fruto para Dios es todo aquello que dibuje la imagen de Cristo, la expresión de Cristo, la manifestación de Cristo. Y lamentablemente una persona puede ser eficiente, puede ser efectiva en lo que está haciendo, puede presentar ciertos resultados aparentes y no necesariamente está presentando fruto que le agrada al Padre. Muchas veces nosotros llamamos fruto a lo que es de nuestro propio criterio humano, pero muchas veces aún nuestra misma motivación y nuestra misma intencionalidad no necesariamente es la motivación y es la intención de Dios. Por eso es importante que un corazón sano sabe hacer lo que Dios le mandó a hacer. Cuando estamos trabajando desde la óptica de las heridas, de los traumas, de los dolores, de las improntaciones, entonces distorsionamos la voz de Dios y nos convertimos en una fábrica de inventos. Y esa fábrica de inventos decimos que es Dios que nos está hablando cuando Dios nunca nos mandó a hacer lo que estamos haciendo. Entonces, una persona con un corazón detractivo, si no comienza el proceso de sanidad, nunca jamás puede dar fruto que le agrada al Padre. ¿Ok? Una pregunta ahora yo. No sea tan difícil. Bueno, o sea, es que esa pregunta de Rosy me hizo pensar. Por ejemplo, o sea, como que este discipulado transformacional, por decir así, viene siendo como una reforma a cómo se venía llevando como que las iglesias, por decir así, de un tiempo para acá, ¿no? Que es como que, bueno, eh, creen Dios y ya, y tú eres el que siempre fuiste, y como que realmente las personas no trataban su carácter para cambiar, ¿no? Entonces como que también se ve mucho de que las personas como que toman un rol, como que bueno, yo voy a servir en la iglesia, voy a abrir una puerta, voy a hacer café, voy a hacer no sé qué, y en sí es un servicio a la iglesia y en su corazón sienten que yo le estoy sirviendo a Dios con todo mi corazón, pero no están dejando que Dios abra esas áreas o sane esas áreas, o en fin, su área de su carácter es el mismo siempre. Eh, o sea, ¿cómo piensas que se puede llevar esa, o sea, o en dónde queda ese tipo de servicio? O sea, ese servicio entonces queda como obras muertas, o dónde queda ese que pues la gente piensa, pues, bueno, le estoy sirviendo a Dios, pues, o sea, ya cumplí. Bueno, lo que pasa es que no vamos a verlo como obras muertas porque sería como muy desagradable poder supeditar o calificar lo que hacemos en la iglesia como una obra muerta. Pero fíjense bien, Dios solamente está comprometido con su diseño. Dios solamente está comprometido con lo que Él nos mandó a hacer. Dios no está comprometido con lo que yo invente. ¿Ok? Entonces, yo no estoy diciendo o no estoy descalificando o no estoy subestimando todo lo que hacemos como tareas cotidianas en nuestras congregaciones. Lo que estoy diciendo o tratando de expresar que un corazón que está en un proceso de sanidad constante, un corazón que está expuesto a ambientes de luz, ambientes de entendimiento, ambientes de revelación, un corazón que está profundizando intencionalmente cada día el carácter de Cristo en su vida, es un corazón que se le va a clarificar con mayor nitidez, con más claridad, con más luz, la voz de Dios. ¿Ok? Entonces, ese corazón va a permitir, Anaí, préndeme la luz, mami. Ese corazón va a permitir que lo que está haciendo sea lo que vaya a manifestar la imagen de Cristo. ¿Ok? Hay mucha gente honesta, gente sincera, gente muy honesta, ya un segundito, que está haciendo cosas para Dios, pensando que está haciendo cosas para Dios, pero que realmente
póngalo aquí de este lado, mami, que son buenas, ¿ok? Son cosas buenas, pero Dios muchas veces, radicalmente, Dios no demanda cosas buenas. Dios demanda que se haga lo que le expresa a su Hijo. De tal manera que más allá de las tareas cotidianas está la transferencia de vida, la expresión de vida. Voy a poner un ejemplo más claro. Por ejemplo, el carácter de los hombres y el carácter divino. El carácter de los hombres expresa valores, ética, buena educación, buenas costumbres, integridad, honestidad. Sin embargo, una persona con todas estas características buena, si no tiene a Cristo, si no tiene la vida de Cristo, se muere y se va al infierno con su buena ética. Y entonces el carácter de Cristo, a diferencia del carácter de los hombres, es que el carácter de Cristo es una expresión de vida, que contiene un origen, que contiene una pertenencia, que contiene un propósito, que contiene un destino y transfiere una vida eternal. De tal manera que lo que estamos tratando de expresar es que no solamente nos debemos conformar con aquello aparentemente bueno que hacemos para Dios, sino que debemos asegurarnos en nuestro ser interior que lo que estoy haciendo es realmente la expresión de Cristo. En contraste con lo que estamos hablando, un corazón que está operando desde una naturaleza de la falta de perdón, desde el sentimiento de rechazo, la vergüenza, las intrigas, aunque tenga ciertas caretas sociales o ciertas apariencias de piedad, esa persona nunca jamás, aunque posiblemente esté haciendo lo bueno, nunca va a expresar la naturaleza de Cristo. No puede hacerlo en absoluto. Está inhabilitada porque no está operando desde la naturaleza de la vida. No sé si me expliqué bien. Sí. Bien. Entonces, fíjense bien, quedamos en la línea de Mefibosé. Mefibosé dijo, ¿quién soy yo para que mires a un perro muerto como yo? Una sociedad, contextualice esto. Vivimos en una sociedad de gente que no puede ver lo que contienen en Cristo, no pueden ver su posición, no se pueden ver como príncipe, no se pueden ver como hijo por causa de una mentalidad cautiva, de un pensamiento desértico, de un pensamiento de esclavitud. ¿Ok? Gente que dice soy un fracasado, gente que dice soy una desgracia, yo nací para ser un perdedor. Hay gente que se cataloga a sí misma como fea, como insegura, con complejos existenciales en la vida, gente que dice mi vida no tiene sentido, gente que dice nací para ser una desgracia, todo lo que comienzo fracasa, y pudiéramos pasar toda la noche aquí hablando acerca de estructuras de pensamiento que se expresan en palabras y en acciones que son producto de estar operando desde una naturaleza caída. Y Dios no nos mandó a manifestarnos y a expresarnos desde una naturaleza caída. Tenemos una nueva naturaleza divina que es la que nos dio la posición en Cristo y de eso queremos hablar. Entonces, la historia de Mefibosé sencillamente la conocemos en el libro de 2 de Samuel capítulo 5, aunque no lo vamos a leer todavía, pero la historia de Mefibosé en 2 de Samuel capítulo 4 en adelante dice Jonatán, hijo, dice así textualmente, permíteme un segundo. Dice, Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los 2 pies. Este tenía 5 años cuando de Israel llegaron noticias de la muerte de Saúl y Jonatán, y su nodriza lo tomó y huyó. Pero cuando sucedió que en su prisa por huir, ella se cayó y el niño quedó cojo de ambos pies y su nombre era Mefibosé. ¿Ok? Entonces, en el contexto histórico, en el valle de Gilboa, están peleando el pueblo de Israel, está peleando los filisteos ganan la batalla, los filisteos logran derrotar a Saúl, el abuelo de Jonatán, logran matar al hijo, a Jonatán, el príncipe, y cuando llegan noticias al palacio de que los filisteos venían a buscar la descendencia de Saúl, la nodriza que cuidaba a Mefibosé de 5 años, ella corre desesperadamente para huir y en su ira tropieza, quizás con una piedra, se cae, el niño se golpea en los 2 piececitos y el niño queda lisiado de los 2 pies. La mujer logra huir y huye a una tierra muy, pero muy lejana, una tierra llamada Lodebar. Y en Lodebar, lejos de su descendencia real, lejos de su linaje, lejos de su idiosincrasia, lejos de los placeres del palacio,
lejos de su descendencia como príncipe, lejos de todos los beneficios que tenía, crece, él se hace adulto y crece en Lodebar. Y Lodebar, es interesante que el nombre de la ciudad Lodebar significa literalmente lugar seco. Lodebar significa lugar de soledad, lugar de abandono, significa lugar donde nada fructifica. Es un ámbito infructuoso, ¿ok? Y vuelvo y repito, analógicamente no estoy hablando de un lugar geográfico. Aunque la historia de Mefiboset está hablando de un lugar geográfico, muchos de nosotros que ya alcanzamos redención en la cruz, que ya fuimos justificados por Jesucristo, que experimentamos el perdón de nuestros pecados, que fuimos trasladados de las tinieblas al reino de luz de su amado Hijo, que somos aceptos en el amado, que estamos ya justificados y regenerados por el Espíritu Santo de Dios, aún por causa de un pensamiento de cautividad, estamos en tierra de Lodebar, en un ámbito o una dimensión espiritual donde nada crece, un lugar seco, lugar de soledad, lugar de abandono. Es un ámbito infructuoso, haciendo, pensando, hablando y haciendo desde la óptica de nuestras heridas, desde la óptica de nuestra vergüenza, de nuestro oprobio, la óptica del rechazo, la óptica de la culpa, y no podemos operar. Nadie, absolutamente nadie, puede ir a la consumación de su proyecto de vida, nadie puede ir a la consumación del propósito eterno si primero no sale de la ciudad de Lodebar, como analógicamente pudiéramos definir un ámbito espiritual que nos impide trabajar y funcionar y fluir en el propósito eterno de Dios. Está fuerte. Entonces, es interesante que, mire esto, ¿no? Yo el domingo hablaba con la iglesia sobre este tema y creo que puse en TikTok y en Instagram, siempre monto mi extracto de cosas, ¿no? Y yo veía como mucha gente que ama a Dios, porque la gente que quiero ser reflexivo en este punto, porque si algo me ha dado a la edad que tengo, que he sido un hombre que he cometido muchos errores y he cometido muchas malas decisiones en mi vida, pero ya a estas alturas de mi vida he sido completamente reflexivo, he sido pensante, he sido meditativo y entiendo que la gente no quiere ser mala. La gente simplemente vinieron los eventos de vida, le golpearon, le causaron quebranto, no supieron lidiar con la herida, no supieron lidiar con la ofensa y están operando desde la naturaleza caída. Pero es interesante que la relación de David con Mefiboset se trasciende o se lleva cuando era joven, David era adolescente, David derrotó a Goliat. Todos conocen la historia de David y Goliat, ¿verdad? Todos la conocemos. No la voy a contar ni la voy a especificar porque es la onda, las 5 piedras y todo lo demás. Pero cuando David logra derrotar a Goliat, en ese entonces, en ese momento histórico, el corazón del rey Saúl quedó como que enganchado a la personalidad de David. Y el corazón de Jonatán, el hijo del rey Saúl, quedó amalgamado con el corazón de Saúl. Y dicen que el amor de Jonatán y el amor de David era mejor que el amor de 1000 mujeres. Y ellos, interesante, ellos cuando se hicieron amigos, hicieron pacto. Y estoy siendo folclórico, estoy siendo un poquito coloquial. David y Jonatán, siendo adolescentes, jóvenes, hicieron pacto. Y el pacto consistía donde Jonatán le dijo a David, si yo muero primero, tú te encargas de mi familia. Y David le dijo a Jonatán, y si yo muero primero, tú, Jonatán, te encargas de mi familia. Lamentablemente la historia dice que Jonatán murió primero. Y ya adulto, David estaba en palacio, y David dice en 2 de Samuel 9:23, había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, no ha quedado, escuche bien esto, y es interesante, el rey acordándose del pacto que hizo con Jonatán cuando eran jóvenes, y le dice, no ha quedado nadie de la casa de Saúl
a quien haga yo misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán que vive en Lodebar y está lisiado de los 2 pies. Y inmediatamente David dijo: búsquenme a Mefibosé. No, yo no sé cuántos conocen la canción que está muy de moda, que se llama El rey te mandó a buscar. Y es que cuando nuestras vidas son improntadas, cuando nuestras vidas son confrontadas por el llamado del rey, y cuando se nos revela que somos aceptos en el amado, cuando yo entiendo en mi espíritu, entiendo en mi alma, entiendo en mi ser integral de que yo soy acepto en el amado, aunque mis padres me hayan abandonado, aunque mi esposa o mi esposo me hayan ultrajado, me hayan vituperado o me hayan producido vergüenza, aunque me hayan menospreciado, aunque me hayan quitado la estima, me hayan subestimado, aunque gente no creyó en mí, aunque me produjeron dolores y me produjeron amargura de vida. No importa el proceso que hayas estado viviendo, no importa la experiencia que te haya tocado vivir, cuando el rey te manda a llamar y se te revela la posición de hijo, se te revela la paternidad de Dios, en esa expresión aceptos en el amado no hay vergüenza. En aceptos en el amado no hay dolor, no hay miedos, no hay incertidumbre, no hay desesperanza, no hay rechazo, no hay culpa, no hay condenación, no hay sentimientos de víctima, no hay sentimientos de autocompasión, no hay sentimientos de lástima, no hay estrés, no hay presión de vida, no hay depresión crónica, no hay pensamiento de suicidio. ¿Sabe por qué? Porque el Padre me abraza con amor eterno. Porque los lazos de amor me hacen sentir que el lugar de mayor seguridad, el lugar de mayor confianza que yo tengo, no es la sociedad donde vivo, no es mi familia, no es mis hijos. Y le damos valor a la familia, le damos valor a los hijos, le damos valor al matrimonio, pero no hay un amor más grande que se puede experimentar en la vida de un hijo de Dios y una hija de Dios que el amor del Padre. El amor, cuando el amor nos abraza, podemos caminar con la plena confianza y podemos caminar con la plena certeza de que tengo un Padre en los cielos que está dentro de mí y que cuida 24/7 de mi vida. Ese amor me da la convicción de que Él pelea mis batallas, de que mi vida está escondida en Él. Y eso fue lo que experimentó Mefibosé cuando el rey lo manda a llamar. En consecuencia del pacto entre Jonatán y el rey David, esa verdad que era de Mefibosé desde que había nacido, pero que a causa del empolvamiento, a causa del dolor, a causa de todas estas experiencias amargas que lo catapultaron a ámbitos de fracaso, él no podía ver quién era. Y lo que hace el dolor es que nos impide ver quiénes somos. Y David lo mandó a llamar, y entonces hay un pasaje bíblico bien hermoso y quisiera leerlo para todos ustedes para entender el pacto de amor entre el Padre y el Hijo Jesucristo, y en el cual yo, que estaba execrado de ese pacto, yo que no tenía parte en ese pacto, por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario, Cristo me llama y me introduce en el pacto de amor entre el Padre y el Hijo. Y entonces Efesios capítulo 1, versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ya yo no tengo que estar buscando las bendiciones, ya yo soy bendito por mi Padre, ya fui bendecido. Y no solamente eso, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, y en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual, con esa alabanza, gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. No hay una expresión, no existe una mayor expresión que odie Satanás, que odie el pecado, que odie el sistema inmoral, que escuchar la declaración eternal, divina y del cielo que expresa que yo, Ernesto Rodríguez, soy acepto en el amado y en él estoy completo. Así que no importa cuál haya sido nuestra historia,
Yo conozco mi historia. Yo no puedo conocer la historia de Vigneri, ni puedo conocer la historia de Esteban, ni puedo conocer la historia de Rosy, ni la historia de Gabriela, de la pastora Gabriela. Yo no puedo conocer la historia, yo conozco mi historia, pero no importa cuál haya sido tu historia, no importa cuál haya sido, si el universo y la misma naturaleza conspiró contra ti en un evento que te causó dolor o quebranto. Si has vivido el dolor, si has vivido la vergüenza, si has vivido el rechazo, el oprobio, la calumnia, todo este tipo de detracciones, no importa el proceso que hayas estado viviendo, cuando el Rey te manda a llamar y si te revela la paternidad del Padre, ya no vas a vivir nunca jamás desde la óptica y desde la naturaleza de las propias heridas y de los traumas. Siempre vivirás desde la óptica de la revelación del amor del Padre, y en Él estamos completos, en Él. Cuando el Rey te manda a llamar, desaparecen los miedos, el temor. Cuando el Rey te manda a llamar, digamos, ya no hay lugar para la condenación. Cuando el Rey te manda a llamar, no hay lugar para más nada, sino para su amor. En su amor estoy completo. Y si un líder, termino con esto, un líder evangélico, porque quiero hablar de los evangélicos, porque me toca en este contexto ministrar a los evangélicos. Pero si usted es líder de una iglesia, si usted es líder de una congregación, si tiene asignada una tarea y usted está se le revelado el pacto de amor entre el Padre y el Hijo, y usted vive en el pacto, vive en el amor revelado, vive en la revelación de la paternidad de Dios, todo lo que tú toques será prosperado. Y toda vida que tú ministres será transferencia de vida, transferencia de bien, transferencia de bendición y transferencia de vida para ti y para los tuyos en todo momento, porque serás una fuente de vida para la gloria del Señor. Me gustaría compartir más con ustedes, pero que quiero escucharlos acerca del tema. Amén, amén. Excelente. Abrimos el compás para impresiones, preguntas que no sean tan difíciles y comentarios de valor. Bienvenida Vigneri, que está entrando por primera vez, ¿verdad, Vigneri? Qué bueno, qué bueno. Vineris. Vigneri es una mujer de Dios. Hola a todos, buenas noches. Ah, Anita, te amo, Anita. Tremendo mensaje, me encanta. Me encanta cómo Bueno, Dios de lo vil, de lo menospreciado, puede ponerte en lugares especiales. qué bueno, Ana. Danos una palabra allí rapidito, ahí brevemente, unas palabras de vida. Más tarde, ahorita estoy... Bienvenido el pastor Aldo y la pastora Gabriela, que están aquí en Venezuela también, en nuestro ministerio, activos siempre allí. Qué bueno. Bueno, no sé, pueden suceder dos cosas. Que el maestro de esta noche lo hizo tan bueno que todo el mundo entendió y no hay nada que explicar, o fue tan malo que nadie entendió y nadie quiere hablar. Yo voy a preguntar. Para llevar a la práctica, ¿no? Uno tiene áreas que necesita sanar, traumas. Primero es identificar, ¿no? Cuáles son los traumas desde los que estoy operando o las creencias de las que estoy operando. Pero, ¿cuál dirías que es la metodología para poder trabajar eso? O sea, bíblicamente, ¿no? Porque yo puedo decir, bueno, voy al psicólogo, voy a, qué sé yo, leo un libro de crecimiento personal o algo así, no sé, pero bíblicamente, ¿cómo puedo empezar esos procesos de sanidad? Si necesariamente necesito otra persona que me lleve, si lo puedo hacer sola, si es orando, si cómo sea, cómo se hace. Yo creo que cada una de las personas que estamos hoy reunidas en este Zoom, que es un proyecto de Dios, cada uno tenemos una medida de entendimiento, cada uno. Y cada uno tenemos una medida de administración, ¿ok? De tal manera que Dios va a trabajar con la medida de entendimiento que tú tengas y Dios va a trabajar con la medida y la capacidad de administración que tú tengas. De tal manera que Dios trabaja, la naturaleza de Dios, una de las virtudes de Dios es el orden. Escuche bien esto y es importante, el orden. Dios no está buscando de nosotros hacernos mejores personas.
atención acá, que esto es un rompimiento de paradigmas. Dios no busca en nosotros hacernos mejores personas. Por eso en la concepción del pensamiento bíblico, el crecimiento personal, Dios lo respeta, pero Dios no trabaja con crecimiento personal. Dios respeta a los coax modernos, pero Dios no trabaja con coax. Dios quiere la educación, que seamos gente educada, pero Dios no murió en la cruz a su Hijo para hacernos gente educada. No. Dios mandó a su Hijo en la cruz para que nuestros criterios humanos y nuestra propia humanidad desapareciera, para que a través de nosotros aparezca Cristo. De tal manera que en la medida, la pregunta, ahí va la respuesta de la pregunta, me gusta adornar un poco las cosas. En la medida que yo estoy intencionando, siempre lo hemos dicho y lo vamos a seguir repitiendo siempre porque es una verdad presente, en la medida que yo estoy profundizando, conocer más la naturaleza de Cristo para mi vida, en esa medida se va ordenando todo en mi existencia, integralmente. Si yo quiero nada más acomodar o modelar mi forma conductual, bueno, voy a un psicólogo, y el psicólogo con sus herramientas, que honramos los psicólogos y honramos la psicología, bueno, pero la psicología ayuda a la parte cognitiva y la parte conductual del ser humano, y es importante. Pero si tú quieres ordenar integralmente tu vida y quieres volverte como ser integral al diseño original de Dios, lo único que lo puede hacer es el entendimiento en la persona de Cristo, a través de aceptar el sacrificio único y eterno de Cristo en la cruz del Calvario. En la medida de que yo estoy profundizando en el conocimiento y la naturaleza de Cristo en mi vida, en esa medida mi vida se va ordenando integralmente, emocionalmente, espiritualmente, mentalmente, psicológicamente, en todos los aspectos integrales, mi vida se va a ordenar, porque Dios opera desde el orden. Dios no opera desde el desorden. ¿Ok? Entonces, las ramas de la ciencia operan de forma particional. La psicología opera en una parte, la ciencia médica opera en una parte, los terapeutas operan en una parte. Dios quiere la salvación integral de nuestro ser. Y la respuesta es profundizar de manera intencionada cada día los ambientes de luz, profundizar el carácter de Cristo, conocer la naturaleza de Cristo, conocer su diseño original, porque no podemos transferir algo que no conocemos. No me pidas a mí compromiso si desconozco el compromiso. No me pidas santidad si yo desconozco la santidad. No me pidas carácter si yo no sé lo que es carácter. Entonces yo debo primero entender a Cristo para poder expresarlo a Él. Y eso es importante. Entendiendo que la diferencia entre ser una buena persona y ser un hijo de Dios es que el hijo de Dios tiene una vida eterna, tiene un propósito eterno, tiene un origen, tiene una pertenencia, tiene un destino eterno, mientras que ser buena persona es beneficioso y hay que hacerlo, pero puedes morir sin esperanza siendo una buena persona. Puedes morir sin esperanza eterna siendo una persona educada. Puedes morir sin el amor del Padre siendo la mejor persona con más costumbres buenas que haya existido en la vida. Cristo es la respuesta que todo ser humano necesita en esta humanidad. Cristo en el corazón de esa persona, profundizando su conocimiento y para expresarlo a otras personas como entidades de transferencia de vida en nuestras vidas. Bien. Amén. Hay algo que quería agregar aquí rapidito, tío, con respecto al hacer o el servir o todas esas cosas que como hijos de Dios pues estamos llamados. La palabra de Dios dice que toda buena obra fue preparada para que nosotros anduviésemos en ellas. No estamos inventando nada. O sea, todo lo bueno que podamos hacer, Buenísimo. ya está. No lo inventamos. Ya Cristo lo dejó para que estuviéramos. Y lo que hacemos, lo hacemos no para hacer algo, para ser mejores, para ser más calificados, sino lo hacemos porque somos hijos, porque es nuestra identidad, entonces hacemos. Es una consecuencia de nuestra naturaleza. Wow. Me encanta la expresión, no inventamos obras. Ya fueron diseñadas desde antes de la fundación del mundo para que anduviésemos en ella. No somos inventores. La gente herida, la gente traumada inventa obras para justificarse delante de Dios. Nosotros los que estamos en proceso de salvación,
estamos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer porque ya Él lo determinó desde antes de la fundación del mundo. Gracias, Liz, por esa palabra. Vamos a escuchar a Vigneri, porque Vigneri siempre, ella monta videos muy espectaculares en las redes sociales y yo sé que tiene una palabra allí bien sazonada. Ay, Dios mío. Vigneri, quiero que sepa que te amo, ¿oíste? Tengo nada que decir y mucho que decir, pero todo tiene su tiempo. Qué bueno, está Wow, bien, está bien. chévere. Me gusta la gente ecuánime. Creo que el pastor Aldo y la pastora Gabriela le van a decir algo. Pastora Gabriela, Pastora Aldo, ¿quieren nutrir un poco la conversación? Buenas noches, bendiciones. Saludos, abrazos. Saludos. Sí, quería agregar algo en función a lo que es el crecimiento y creo que va muy de la mano lo que es el perdón. A veces nosotros, en función a nuestros traumas y ese tipo de situaciones que nos han herido, nos han causado momentos de fricción en nuestra vida, nosotros tenemos que sanar o tenemos que enfocarnos en la falta del perdón. Hay áreas en nuestra vida que no hemos perdonado o no hemos permitido que el perdón pueda hacer la obra. De esta manera, si no estamos haciendo la acción de perdonar, no estamos perdonando, nos estamos perdonando aún nosotros mismos, ¿ok? Porque bueno, el Señor nos perdonó, sí, está bien, pero nosotros tenemos que accionar en el perdón para que todos somos aceptos en el amado, empezamos a creer, empezamos a confiar y empezamos a vernos desde desde la naturaleza divina como nos ve el Señor. Y, y bueno, ya luego de allí empezamos a manifestar lo que es el fruto del Espíritu. Ya empezamos a dar el amor completamente porque no hay raíz de amargura en nosotros, ya somos libres de la falta de perdón y podemos, ya no vamos a ver a alguien que nos hizo algo o esa persona que nos causó ese dolor, ese daño, lo podemos ver con ojos de misericordia como nos ve el Señor, pues podemos Qué actuar bueno, desde la naturaleza de Cristo. qué bueno, excelente. Que- Bueno, ya para orar, la pastora Gabriela, no sé si tiene algo que decir. Queremos también orar por esta palabra de hoy. Sí, mi pastor me llamaba mucho la atención y me recuerda también una frase de un pastor conocido, amigo, el pastor Julio nos decía en oportunidades respecto a los tiempos de sanidad y liberación. Sí, bueno, entendiendo como hemos venido hablando, estudiando y aprendiendo que el alma se salva todos los días, ¿sí? Porque ya en el espíritu, Progresivo. en el espíritu ya estamos salvos, pero el alma hay que ir cuidándola y salvándola a diario. Entonces, los tiempos de liberación y sanidad, algunas veces hacemos un tiempo de liberación y con las mismas personas hacemos nuevamente tiempos de liberación y sanidad. ¿Qué puede estar sucediendo? O si hay realmente algún método, porque quizás pudiera ser frustrante a nivel ministerial, tener personas, incluso pudieran ser líderes o con las personas, los colaboradores más cercanos, suceden los tiempos de liberación y sanidad, pero no hay una efectividad en ellos. Quisiéramos ver más que resultados, como se hablaba en un inicio, que pudiera verse el fruto y aún así no está sucediendo. ¿Qué pudiera estar pasando? ¿Qué pudiéramos nosotros como pastores, si incluso hubiese algo que nosotros mejorar para ver realmente frutos en ese sentido? Sí, yo creo que la palabra clave o la frase clave en tu pregunta tiene que ver con autorresponsabilidad. Es decir, Okay. cuando nosotros nos exponemos a una palabra, lo que Dios espera es que demos fruto de esa palabra que nos hemos expuesto.
Uno de los Ok. desafíos que tenemos como pastores en los tiempos de sanidad y liberación o los tiempos de retiro es llevar a la gente a que la gente asuma responsabilidad después de ese evento puntual, que la gente asuma responsabilidad de trabajar esa palabra en su vida constantemente. ¿Ok? El problema es que la gente va a un tiempo de sanidad y liberación, 2 días de liberación, y ya cree ya que está completamente sano y no trabaja en la palabra. Entonces, cuando nosotros lo logremos en oración y con la fuerza del Espíritu Santo, que la gente asuma su responsabilidad espiritualmente hablando de trabajar con la palabra que se ha expuesto, entonces cuando la gente haga hábito y disciplina, ya romperíamos el ciclo vicioso, el ciclo predecible y repetitivo de constantemente estar sanando cada 3 meses a los líderes. No, cada quien debe asumir responsabilidad en la palabra que se está exponiendo. Yo creo que un desafío es que cada persona tome conciencia espiritualmente, porque los tiempos de sanidad y liberación lo que hacen es darnos reconocimiento de áreas que no han sido tratadas en mi vida. Pero yo debo comenzar un proceso en mi vida. Yo, Ernesto Rodríguez, soy responsable de mi sanidad diaria. Yo soy responsable de mi salvación diaria. Yo soy responsable de mi crecimiento espiritual. Yo no tengo que esperar que el pastor venga y me ponga las manos encima, me eche aceite de bacalao para que ore por mí y entonces me quite el mal carácter. Yo tengo que trabajar en mi carácter. Yo tengo que trabajar en mi temperamento. Tengo que trabajar en áreas de mi vida que no han sido confrontadas. Es mi responsabilidad. Entonces, la autorresponsabilidad es muy importante en este campo y el desafío de nosotros como pastores, para no frustrarnos, es trabajar con cada uno individualmente para llevarlos a que se comprometan en un proceso diario de salvación de su alma. No sé si está bien así encima o quieren más. Bueno, Yo quiero, nada, Gracias, mi pastor. dale. yo puedo compartir algo. Claro, Vineri, por supuesto. Capaz, es como una duda que por ahí también voy a hablar desde mi cortita experiencia y capaz voy a hablar desde mucha ignorancia, pero desde mi experiencia, que hay muchos líderes que capaz, que yo estuve en esa posición de liderar y todo lo que usted acaba de decir, todo lo que usted leyó, todo eso, por lo menos desde mi lugar, desde mi posición, me lo sé. Qué Y bueno. yo entiendo, no solo, o sea, siento que yo y con mucha gente también que de los que están acá o los que han compartido incluso de mi generación, me, me sé en cuanto a los pasajes, las historias, pero en letra, ¿sí? O sea, como que en su momento lo leí, lo entendí o me lo explicaron. Y yo puedo entender y comprender que cuando uno es líder, nos toca ser responsables de nuestras acciones, de nuestro crecimiento, de muchas cosas. También experimenté hacer eso, pero también he experimentado que lo hablo desde mi lugar, ¿no? Capaz fui muy ignorante o no sé, pero desde mi lugar siento que también somos, no importa de los liderazgos que tengamos o el rango que tengamos o el nivel intelectual que tengamos, siempre vamos a ser ignorantes en algo. Entonces, y a veces en las emociones, aunque hablo desde por mí, aunque yo sabía muchas cosas de las emociones y aunque ayudé a gente y me acerqué a gente con el tema de las emociones, hay situaciones de vida que uno cree que puede ser tomar la rienda y ser responsable de eso, pero tengo que perdonar, tengo que sanar, tengo que buscar de Dios, tengo todo ese peso encima de lo que debo hacer. Pero también entendí algo, que no solamente es leer la Biblia y buscar de Dios, capaz uno en su afán humano quiere una respuesta de Dios ya. Y a veces no la tenemos ya, hay que esperar el tiempo de Dios. Pero las situaciones mentales que a veces uno vive, es difícil
Y he experimentado que el acompañamiento es importante. Y el acompañamiento, que no siempre tiene que estar el pastor ahí o algún líder ahí, pero la compañía es importante en momentos difíciles, que buscar a Dios al 100% y depender al 100% de Dios es bueno, sí, pero también creo que el acompañamiento de alguien que te pueda ayudar a sostenerte emocionalmente también es muy importante. Y capaz y en la Biblia hay gente como David y como otros que Dios usó, que capaz lucharon algunos solos, otros no. Y otros, y todo el mundo tiene una capacidad diferente. Capaz hay gente que tiene la capacidad de decir, me pasó esto malo, lo perdono y ya hago como si nada el otro día. Y hay gente que no. Entonces, no con todo yo podría decir como que, bueno, mija, busque a Dios, o sea, hazte responsable de lo tuyo. Sino que, por lo menos en mi caso, que yo tuve la experiencia de estar en los ambos casos, de que, bueno, tú sabes de la Biblia, busca a Dios, sana, eso es tu responsabilidad, yo lo sé. Pero me tocó experimentar, porque yo decía, ¿por qué tengo tanto conocimiento en Dios? ¿Por qué hay algo dentro de mí que quiere buscar a Dios? Es un fuego que no me deja en paz, es algo que no me deja dormir. Pero me cuesta un montón, porque desde mi ignorancia también tenía cosas que sanar, porque yo puedo saberme toda la Biblia, pero capaz no reconozco, me sé la Biblia, pero no me sé mi yo, no me conozco a mí misma. Y son cosas que te ayuda el acompañamiento también, que alguien también con amor te enseña a ver lo que hay dentro de ti para poder cumplir y el llamado de Dios también. Y cuando hablo del acompañamiento no estoy refiriéndome a un líder que me diga lo que dice la Biblia y me diga lo que tengo que hacer, porque si no, ¿dónde está mi carácter como líder? Sino desde el acompañamiento, desde el amor, desde ser un amigo que comprenda. Y no estoy hablando desde el victimismo de que hay que sobarle la espalda, no, no me estoy refiriendo a que me soben, sino al acompañamiento en Dios, en el amor de Dios. Entonces, todo esto lo agrego porque me parece sumamente importante de que sí está bien ser un líder que tome la responsabilidad, que sea osado en atreverse a romper con todo, porque sí, pero que todo tiene un tiempo, un proceso que no es el mismo de todos y que en ese proceso un acompañamiento a veces da más fuerza. Por lo menos hoy una amiga me decía, perdón que me haya alargado tanto, hoy una amiga me dijo una situación de vida y yo le quise acompañar no con un buen mensaje, sino invitándola a que juntas podamos buscar de Dios y orar por eso. Y ella me dijo algo importante también que ya yo he sentido también, que ella no quería acercarse a su otra amiga, pero de igual manera lo hizo, y su amiga le dijo como que se enojó, que a estas alturas no parece cosas de ella de estar cayendo en la misma tentación o cayendo en la misma situación, que se supone que ya está en otro nivel en Dios. Entonces ella me decía algo, ¿quién determina los niveles de Dios entre ella y Dios? Entonces su amiga después le pidió disculpas porque no la quería hacer sentir juzgada. Pero a veces sin querer juzgamos igual, ¿no? Y por eso digo, cada cosa tiene su tiempo, cada proceso de cada persona tiene su tiempo y el acompañamiento no subestima ese tiempo y no subestima el dolor de cada persona, porque la debilidad o el dolor de una persona no significa que no sea poderoso en Dios o que no tenga poder o que no tenga... Creo que Dios, y yo, eso lo estábamos hablando hoy, se perfecciona en esa debilidad. Y si un día tú como líder o yo como alguien de Dios tiene alguna debilidad, está bien porque ahí es donde Dios está perfecto. Es un proceso que nadie debe juzgar y que es ahí donde Dios se va a perfeccionar. Y, y Dios a veces te pone ese proceso para tocarte esa debilidad y reforzar, darte cuenta, abrirte los ojos y ahí tomar buenas decisiones para que Él se glorifique.
pero no digo que es empatizar, pero sí creo que también ver desde esa perspectiva de, no desde la dureza, sino desde, no sé si llamarlo empatía, pero creo que cada persona tiene un proceso que se debe ver con amor. Así como en la Biblia muchos fueron rudos y potentes y tomaron decisiones radicales, hay otras personas que no. Y bueno, creo que de eso se trata, ¿no? No sé si me desvío del tema, pero quise agarrar de todo un poco y unirlo. Capaz hablé Sí, como... bueno, déjame ver si puedo entenderte un poco en todo lo que has explicado, que ha sido bastante, ¿no? Y quizá a lo mejor es muy posible que, digamos que ya tenemos tiempo en el discipulado y estamos trabajando el entendimiento no desde el punto de vista académico, no desde el punto de vista intelectual, no desde el punto de vista teológico. La palabra entendimiento desde la concepción de Dios es una vivencia, es una vida, es una expresión de vida. Y como tú lo has dicho claramente, entendimiento tiene que ver con operar desde la óptica del amor como una medida de madurez. ¿Ok? Quizás en el pasado teníamos esa prepotencia, ese orgullo de que por tener conocimiento de la Biblia, versículos bíblicos o teología, éramos Robocop, éramos Spider-Man y todo lo demás. Pero cuando nosotros estamos hablando en este ambiente de perfeccionamiento, hablamos de entendimiento como ambiente de perfección, como una expresión de vida, ¿ok? Cuando hablamos de el asunto de que cada quien debe ser autorresponsable de su vida espiritual, no lo estamos haciendo desde la óptica de la autoconfianza, del autopoder, ¿no? Yo creo que cada uno de nosotros, los pastores, los líderes espirituales, tenemos que cumplir con efectividad nuestra asignación de ministerio. Y parte de nuestra asignación es acompañar a la gente, acompañar en el proceso. Parte de nuestra asignación es darle dirección a la gente, es guiar a la gente, es darle la palabra de ánimo, de consolación, de exhortación. Eso no nos exime a nosotros de dejar de hacer lo que nos mandó a Dios a hacer como líderes. ¿Ok? Por ejemplo, yo tengo una premisa, no sé si te sirve de algo. Yo cuando la gente viene a nosotros, a mí, a Anaís, y eso lo aprendí no hace mucho, yo le pregunto a la gente, ¿tú quieres un consejo o quieres una dirección? Porque si quieres un consejo de vida, yo te doy el consejo es optativo, tú puedes aceptar o no mi consejo, pero si tú me pides una dirección, yo como pastor me comprometo a acompañarte en el proceso. Eso no significa que la persona a la cual yo estoy acompañando lo exima de su compromiso de ser autorresponsable de su vida. ¿Me explico? Nada de lo que hagamos fuera del amor proviene de Dios en absoluto. Ni la prepotencia, ni el orgullo, ni la soberbia. Lo que estamos tratando de establecer en estos espacios de luz y en estos espacios de claridad y de entendimiento es que el discipulado transformacional, Vigneri, no tiene que ver con un asunto de yo pararme aquí con un Zoom y dar hoy una cátedra de conocimiento teológico. Lo que estamos tratando de crear un espacio donde profundicemos la vida de Cristo en nosotros para que la expresión sea una transferencia de vida. Eso es lo que estamos tratando de decir. ¿Ok? Cuando una persona decide por voluntad propia operar desde la óptica de sus heridas, no busca ayuda, no busca dirección, no busca consejo, se siente bien porque la rabia, la impotencia o la tristeza se convierten en una zona de confort. Entonces esa persona, lamentablemente, está inhabilitada para salir de su proceso. Pero si alguien que está debilitado, alguien que está vulnerable, viene a nosotros y nos dice, pastor, yo entiendo el mensaje de usted, pero necesito que usted me acompañe, nosotros desde el amor como una medida de madurez, le acompañamos en el proceso. ¿Ok? Ahora, yo lamento mucho que sea la primera vez que tú entres al grupo, porque estamos trabajando discipulado transformacional desde una óptica generacional. Es transformacional porque no es una relación de academia, no es una relación de intelecto, de razonamientos lógicos o teológicos. Es una expresión de vida. Mira cómo vives, mira cómo andas, mira cómo te comportas, cómo hablas, cómo te conduces, porque quizás tu vida sea la única Biblia que alguien haya leído jamás. Esto que estamos haciendo nosotros es una transferencia de vida
Y yo estoy predicando en esta noche desde la óptica de tener un público que ya ha corrido un poco en cuanto a la revelación de la gracia, a la revelación del nuevo pacto y lo que es el significado concreto de lo que es el entendimiento, no como conocimiento teológico, sino como expresión de vida. Entonces, cuando hacemos eso, entonces ya no hay excusa para decir, me siento vulnerable o no puedo hacerlo porque estoy debilitado, sino que ya la persona, cuando en la medida que la persona comienza a profundizar en Cristo como una expresión de vida, esa persona tiene la habilidad en el espíritu, por el poder de la palabra, de poder resolver todos sus conflictos existenciales o todas sus situaciones existenciales en vida a causa de la profundidad que él tiene del conocimiento de la persona de Cristo. A eso nos estamos refiriendo. Pero si estamos abiertos a que si una persona que no tiene la capacidad, está vulnerable frente al sistema, está vulnerable frente a la ofensa, frente al evento de vida, y necesita indefectiblemente el acompañamiento de nosotros, no solamente mío como pastor, de tu acompañamiento como cristiana, como hijo de Dios, entendida, tenemos que hacerlo siempre desde la óptica del amor, porque el amor en Dios es una medida de madurez. El amor en Dios es lo que nos permite soportarnos unos a otros, entender los errores, la historia de otras personas y todo lo demás. Entonces, es completamente válido. El acompañamiento, yo estoy de acuerdo contigo, el acompañamiento es parte del corazón de Dios. De hecho, Dios acompaña. Si no fuera por el acompañamiento de Dios en nuestra vida, estuviésemos perdidos completamente. Pero en el contexto que estamos hablando hoy, ya para darle la palabra a María, en el contexto que estamos hablando hoy, estamos hablando de personas que ya hemos corrido desde el punto de vista de expresión de vida, ya hemos tenido un proceso de discipulado bastante adelantado y que entendemos lo que realmente significa ser entendido. Dios nos libre de ser gente que estemos expresando teología y que nuestras vidas no sean incoherentes, que nuestras vidas sean incongruentes, que estemos divorciando nuestro conocimiento bíblico de nuestra forma práctica de vida. Dios nos libre de semejante pecado. Que lo que podamos hablar en estos ambientes de luz, en estos ambientes de iluminación, sea la vida del Espíritu, la vida de Dios expresada y manifestada a través de nosotros. Y si estamos de acuerdo con el acompañamiento, no lo estamos subestimando, no lo estamos descalificando. Creo que el acompañamiento es vital, importante, y sobre todo a gente que son débiles frente al sistema, frente a los eventos de vida, y que indefectiblemente tenemos que acompañarlos en el proceso. Amén. Yo quería decir algo rapidito con respecto a eso que, bueno, por lo menos Vigner, y lo que yo me he dado cuenta como en mi relación con Dios, es de que muchas veces siempre he querido que Dios me hable así como que una voz, María, no sé qué, haz esto, haz lo otro, ¿no? Y como que eso no pasaba y yo me frustraba demasiado, pero cuando me di cuenta de que Dios me habla a través del cuerpo de Cristo, que literalmente para eso es que está la iglesia, para que podamos tener realmente esa hermandad y esas relaciones de pacto con otras personas en la fe y que Dios a veces puede hablarte algo y eso pues entra lo del acompañamiento o entra lo de un consejo o entra lo de una dirección que a lo mejor tú dices, bueno, pero es que yo estaba leyendo la Biblia para ver si Dios me decía y yo no entendía y no sé qué, y boom, alguien te dijo algo, a lo mejor te dijo un versículo, te dijo algo que no lo hubieras visto de esa manera si no te lo dicen. Entonces creo que Dios opera de varias formas y opera obviamente personalmente, opera a través de su palabra, el Espíritu Santo, pero también opera a través del cuerpo y muchas veces sobreestimamos eso, como que no lo vemos, ¿no? Como que, bueno, como también sabemos que las personas son imperfectas y cometen errores y a lo mejor alguna persona va a juzgar sin querer y lo que sea, a lo mejor también los mismos líderes o personas dentro de la iglesia nos pueden herir, no están exceptos de hacer eso, pero no quita que ese es el diseño que dejó Dios para, o sea, la iglesia y al final tenemos que aprender, ojalá que a través de este tipo de discipulado pues se pueda extender, como dice el tío, generacionalmente y, y que haya más y más personas con las que yo digo, bueno, yo sé que Liz está llena del Espíritu Santo, o sea, a ella yo le voy a pedir el consejo, no se lo voy a pedir a tal que obviamente a lo mejor no tanto. ¿Sí me explico? Y entonces creo que sí, lo del acompañamiento
esencial cuando, o sea, cuando lo necesitas, lo reconoces, estás dispuesto de querer ese acompañamiento y algo que dice la palabra es como que confiénsense sus pecados unos a otros para que sean sanados. Y llama la atención de que dice sanados y no perdonados, porque no se trata del perdón, se trata de sanar el corazón y manejar esos procesos que cada quien tiene. Ahora, María dijo algo interesante, porque Vineria abrió un compás bien interesante, ¿no? María expresó ahorita algo interesante. El hecho de que algunos, y no, yo me califico como hombre que en el pasado cometí errores, y actualmente hombres de Dios y mujeres de Dios cometen errores, por ignorancia o por no, o por intencionadamente cometen errores. El hecho de que gente de Dios hayan producido heridas, hayan producido detracciones, traumas en personas muy nobles, no significa que las verdades eternas no sigan siendo verdades presentes. El hecho de que alguien haya corrompido, por ejemplo, el concepto del amor dentro de la iglesia, el hecho de que alguien lo haya corrompido intencionalmente no significa que en la iglesia no haya amor. En la iglesia hay amor. Lo que pasa es que muchas veces nosotros, no, como seres humanos, cometemos el error de quizás llenarnos de ciertos prejuicios, de ciertas percepciones subjetivas y damos una lectura a todo eso. Pero yo creo y estoy orando, creo, inclusive voy a decir algo muy que no lo había dicho en este grupo. Yo decidí apartar mis lunes para estar con ustedes y esto se trata de acompañamiento. Yo hoy lo que hago es sentarme acá, diseñar mis clases, sentarme con ustedes para acompañarlos en un proceso de entendimiento. Y yo creo que Dios me está usando a mí después de tanto tiempo en un ambiente de luz, porque Dios quiere levantar una generación de hombres y mujeres que amen su presencia, que sean coherentes, que sea una generación congruente, una generación que esté casando sus sermones con su forma práctica de vida. ¿Me explico? Y estamos creyendo que Dios está levantando esa generación, una generación que va a ser la alternativa para este tiempo, de hombres y mujeres que sean coherentes en su manera de vivir espiritualmente, que sean dignos de la vocación de su esperanza. Entonces, ¿creemos eso? Sí, lo estamos creyendo. Hombres y mujeres, una generación que no va a vivir desde la óptica de heridas, de traumas, de prejuicios, de cosas, sino que Dios va a levantar una generación y la gente no va a creer por lo muy bonito que predican. La gente va a creer por la expresión de vida. La gente va a creer, la gente va a decir, mira, no hables tan duro, quiero que me hables por tus hechos. La expresión de Cristo. Otros que por causa de su pecado no han visto a Dios, van a ver a Dios a través de una mujer como Vineri, como Liz, como María, como Rosy, como cada uno de nosotros, que expresamos a Dios en una práctica de vida y no en una teología. Entonces, estamos creyendo eso. Estamos creyendo que Dios está levantando una generación de hombres y mujeres de Dios inofendibles, que hemos pasado por traumas. Sí, Dios nos permitió pasar por traumas, por dolores, por quebrantos, porque Dios, intencionalmente Dios nos introdujo en un sistema de perfeccionamiento. Y Dios va a retribuir, va a usar ese dolor para llevarnos a nuevos niveles de entendimiento en el Señor. Lo estamos creyendo, lo estamos creyendo. Amén. Amén. Eso es oración en este último tiempo, porque ya a este planeta no le queda mucho tiempo, ya esto se acabó ya, y solamente la creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios. No de eventos, no estoy hablando de eventos. Yo en este tiempo, ya a esta edad que tengo, yo no califico los avivamientos por eventos masivos. Yo califico los avivamientos por la transformación de vida en el corazón de cada una de las personas. Los frutos de justicia, la forma de ser, la forma de expresarse, la forma de conducirse. Esa es la mayor expresión de vida. Creemos eso y estamos creyendo que Dios va a usar esta generación para eso. ¿Sí? Amén. Quiero decir algo. ¿Aló? Dale, Anita, te escuchamos. Ok. Con respecto a la exposición de Vigneris, es muy cierta. Como seres humanos, de verdad, anhelamos el contacto, el acompañamiento de una amiga, de una líder, de una pastora, que nos ayude a caminar en los procesos. Pero como tú decías, Dios nos permite pasar por las áridas tierras del desierto para que nos desencantemos de las actitudes humanas y lo busquemos más a Él.
qué mejor acompañamiento cuando aprendemos a buscar en la palabra ese refugio y a sentirlo, que Dios nos habla y nos acompaña cada día a través de la palabra. Entonces, yo los invito, pues yo sé que lo hacen, a que ese sea nuestro mejor acompañamiento, la palabra de Dios, porque ahí está Dios sentado esperando que nosotros abramos esa Biblia y nos hable a través de lo que Él dice en su palabra. Amén. Amén, amén. Y yo voy a decir algo, 3 palabras para cerrar, para que oremos, porque me tengo que ir también. Yo personalmente, como mi testimonio de vida, yo reconozco hoy que si no fuera por las aflicciones de vida que yo he pasado, dolores, traiciones, tristeza, bueno, 1000 cosas difíciles, yo no estuviera hoy donde estoy acercándome a Cristo. Definitivamente yo doy testimonio de mí, que todo eso me acercó a Él y le doy gracias, porque sin eso quizás yo no estaría cerca de Él. Amén. Y sé que todos los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien, definitivamente. Amén. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno. Bueno, ya cerramos el tiempo, no nos queda más tiempo. Quisiéramos estar toda la noche conversando, pero no nos queda más tiempo. Vamos a llevarnos como reflexión la disertación de Vigneri. Me parece un tema bien interesante que deberíamos trabajar más profundamente. Bueno, y agradeciendo a Dios porque Dios permite todos estos ambientes donde podamos ser edificados y exhortados tanto de allá para acá como de aquí para allá. Siempre Dios está siempre perfeccionándonos, ¿ok? Y eso es lo más importante, pues. Bueno, entonces oramos en el nombre del Señor. Amén. ¿Les parece? Amén. Señor, queremos darte muchísimas gracias por este tiempo hermoso, bello, Señor, donde nos introduces a una perfección progresiva, continua, Señor. Gracias porque eres Dios bueno, Dios eterno, el Dios que nos abraza con lazos de amor, el Dios eterno de la provisión, del sustento, el Dios que derrama en nuestros corazones, Señor amado, en nuestra existencia de vida, derrama su amor eterno y en ese amor eterno podemos estar plenamente confiados, Señor. Gracias te doy en el nombre de Jesús por este tiempo de disertación de tu palabra, Señor amado, por esta transferencia de vida. Permite que la palabra que haya sido expuesta en el día de hoy sea una semilla de vida, Señor, que germine al 100% en cada uno de los corazones y que tú nos hables, Señor, que esta palabra no sea absoluta, que simplemente sea una semilla que vamos a trabajar cada uno individualmente en nuestros hogares, en los próximos días de la semana, y que tú vas a revelarnos más aún la profundidad de las riquezas en gloria que tienes en cada uno de nosotros. Así que te damos gracias, Señor amado, por este equipo de los sobrinos, de todo lo que se han conectado, los pastores. Gracias porque eres tú el que pones el querer como el hacer por tu buena voluntad en cada uno de nosotros. Así que muchísimas gracias. Recibe la alabanza, recibe la gloria, la exaltación a ti, al único Dios, verdadero Jesucristo, nuestro amado Señor. Muchas gracias. Amén y amén. Les amamos. Pastores, bendiciones. Vigneri, Dios te bendiga. Vigneri, Liz, Dios te bendiga. María, Dios te bendiga. Esteban, todos con cariño. Yordelis, Roxy también. Así que abrazo con amor eterno. Anita, te amo. Cuídate mucho. María, te amo. Liz, te amo. Vigneri, te amo. Y a todos los amo. Anaí. También te amo.